Amén, amados hermanos, gloria al nombre del Señor, sean bienvenidos al culto de hoy y estamos a la hora de poder recibir la palabra de Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias un momento en el libro de Filipenses. Amén. Vamos al libro de Filipenses. Abramos nuestras Biblias en Filipenses, capítulo 4. Vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Amén. Y vamos a partir de aquí para nuestro mensaje de esta noche. Gloria a Dios, que Dios bendiga a todos aquellos que en esta noche nos acompañan aquí en la iglesia del Señor y también para nuestros hermanos que puedan ver a través de la transmisión. Amén. Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos lo encontramos ya? Filipenses o carta a los Filipenses. Amén. Capítulo 4, versículo 8 y 9. Bendito sea el nombre del Señor. Algunos quizás en sus Biblias lo tengan con el título En esto pensad. ¿Así está en su Biblia? Gloria a Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. 2 versículos. Amén. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios y vamos a empezar con el mensaje en esta noche. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Muchas gracias. ¿Qué dice? Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Voy a repetir esa última parte del versículo 9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En esta noche vamos a predicar el mensaje que lleva por título Renovando nuestra mente. Amén, hermanos. Renovando nuestra mente. Vamos a orar y vamos a pedir a nuestro Dios Todopoderoso que nos guíe y nos ministre. Amén, que es lo más importante para nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias. Papito lindo, gracias, Señor, en esta preciosa noche. Estamos aquí, Señor, reunidos para que tú nos ministres, nos ayudes. Señor, ayúdame a predicar tu palabra y seas tú, mi Dios, trayendo este mensaje no solamente a la mente, sino al corazón. Háblanos, mi Dios. Sé que tú, Señor, eres el único que puede hacer lo que para el hombre es imposible. Hoy en esta noche háblanos, ministranos, danos tu sabio consejo. Señor, danos tu dirección. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a todos los que estamos reunidos aquí, podamos entender el mensaje y captar el mensaje en esta noche. Señor, usa mi vida para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias te doy, Padre Santo. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos, que Dios les bendiga. ¿Cómo se llama el título de esta noche? Renovando
nuestra mente. Amén. Renovando nuestra mente. Alabado sea el nombre del Señor. Antes de empezar con este mensaje, quiero hacerle unas cuantas preguntas a todos aquellos que hoy nos acompañan. La primera es, ¿cuántos de nosotros tomamos realmente el tiempo necesario para evaluar nuestros pensamientos? ¿Cuántos de nosotros a menudo, hermanos, evaluamos nuestros pensamientos? Amén. Y lo otro sería, ¿ha considerado usted cuán importante no es solo lo que pensamos, sino cómo esos pensamientos influyen en nuestra vida cada día? Quizá alguno diga, ¿por qué tengo la vida así? ¿Por qué vivo como vivo? ¿Por qué hago todo de esta forma? Bueno, todo tiene una explicación y es que todo empieza en la mente. A su nombre sea la gloria de Dios. Uno se da cuenta rápidamente que el hombre raras veces, hermano, evalúa su pensamiento. Amén. Evalúa su pensamiento. Alabado sea Dios. Muchas veces prestamos atención más ¿a qué cosa? A las acciones, a las palabras y a las emociones. Pero muchas veces descuidamos que todo eso nace primero en la mente. Amén. Cada palabra, cada acción que nosotros hacemos, cada cosa que llevamos a realizarse, todo nace primero aquí, en la mente. Alabado sea Dios. Y es más, la vida que vivimos es en gran medida el reflejo de la manera en cómo pensamos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabía usted eso? Que la forma en la cual usted está llevando su vida se debe mucho a cómo están teniendo sus pensamientos. Alabado sea el nombre del Señor. Es importante, hermanos, por ese motivo, evaluar nuestros pensamientos. Amén. Para el apóstol Pablo esto era muy importante, porque Pablo le escribía a unos cristianos que estaban en Filipos, alabado sea Dios, y los estaba preparando principalmente porque estos cristianos en Filipos estaban enfrentando persecución por motivos del evangelio. Alabado sea Dios. Muchos de ellos, al convertirse a Cristo, empezaron a predicar, empezaron a evangelizar y vieron rápidamente que todas las personas empezaron a perseguirlos por causa de su fe. Pero Pablo, cuando les escribe a los cristianos de Filipo, no solamente los prepara para enfrentar la persecución, sino que también los estaba instruyendo sobre cómo deberían pensar de ahora en adelante. Amén. Porque hay una cosa importante, y es que en momentos tensos es importante la manera en cómo estamos mentalmente para afrontar la situación. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén. Pablo, el apóstol Pablo, por ejemplo, entendía que una fe firme requiere una mente renovada. Alabado sea Dios. Por eso es importante comprender que la manera de pensar de una persona cambia radicalmente. ¿Cuándo? Cambia en el momento que pone su fe en Jesucristo y se arrepiente. Amén, hermanos. Cuando eso sucede en la vida de una persona, esa persona cambia su manera de pensar. Y es a partir de ese momento que comienza una nueva forma de razonar la vida. Por eso que cuando uno se convierte a Cristo, algunas personas dicen, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué dejaste de hacer las cosas que hacías antes? ¿Por qué empezaste así radicalmente a cortar con cosas en tu vida? ¿Qué te sucedió? Es que hubo un cambio cuando esa persona se entregó a Cristo. ¿Y ese cambio dónde empezó? Aquí, amén. Pero también acá, aquí. Porque, hermano, cuando cambia tu corazón, inevitablemente cambia tu manera de pensar, de ver la vida. Amén, hermano. Por eso cuando una persona está en el mundo, tiene una manera de cómo ve la vida. Pero cuando uno viene a Cristo, tiene una nueva forma de ver la vida.
Alabado sea Dios. Es, por ejemplo, cuando vemos la forma de razonar la vida, vemos diferente las relaciones personales, por ejemplo, ¿no? Vemos, por ejemplo, o valoramos más la familia, valoramos el trabajo, la ética, el comportamiento, el sufrimiento y hasta la esperanza. Amén, hermanos. Todo cambia en el momento, hermanos, que ponemos nuestra fe en Jesucristo y empieza ahí un cambio en nuestra vida. Alabado sea Dios. La manera de pensar, de ver la vida, de razonar. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Y es importante porque este principio nos ayuda a entender que lo principal no está únicamente en lo que haces, sino en lo que piensas. Acuérdate bien, todo nace en la mente. Si tus pensamientos están alineados con Dios, has nacido de nuevo, has puesto tu fe en Jesucristo, te has arrepentido de tus pecados, tu mente va a estar renovándose constantemente en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Pero si no es así, la mente va a estar, ¿qué cosa? Siendo cada vez más, hermanos, siendo cada vez más, gloria a Dios, aleluya, influenciada por el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás, que el Señor lo reprenda. Por eso que usted ve la diferencia en cómo piensa un cristiano de alguien que no lo es. Amén. Hay una gran diferencia. Pueden estar en el mismo trabajo, pueden estar, hermanos, en el mismo, pueden vivir en el mismo hogar, en la misma casa, pero son distintos a la hora de pensar. Amén. Y uno se da cuenta, alabado sea Dios, oye, ¿por qué ahora desde que eres cristiano, por qué desde ahora has cambiado mucho en tu estilo de vida? Ah, es que hubo un cambio. Por eso que cantamos una alabanza, ¿verdad? Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo, cuando escribía esta carta, no solamente se ponía a pensar en las acciones, sino en cómo era el pensamiento ahora de estos cristianos en Filipos. Para el apóstol Pablo, la vida cristiana comienza en la mente. Y para esto es importante conocer lo que dice la Biblia. La Biblia, hermano, usted sabe que Dios no se anda con rodeos. Amén. La Biblia va directo al corazón. Dice incluso Hebreos que la palabra de Dios es como espada de dos filos y es más cortante, hermanos. Amén. La palabra no solo llega a tu pensamiento, llega a tu corazón y llega hasta tu alma. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 23:7. Busca en tu Biblia. Proverbios 23:7. Alabado sea Dios. Libro de Proverbios. Libro de Proverbios 23:7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Proverbios. Amén. Mira lo que dice la Biblia. Gloria a Dios. Proverbios 23:7. Proverbios 23:7 dice así: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Mira lo que la Biblia dice. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué nos dice eso? Que nuestro pensamiento nos define realmente quiénes somos. No lo que tú hablas, sino lo que tú tienes en tu mente. Eso es lo que tú eres. Amén. Alabado sea Dios. No se trata solo de las ideas, sino de aquello que gobierna lo interior de la persona. Alabado sea Dios. Por eso, hermano, por ese motivo, ignorar o descuidar nuestros pensamientos es algo peligroso, porque nos puede llevar a vivir algo que no somos. Si somos cristianos, amén, si hemos nacido de nuevo, nuestros pensamientos han sido renovados. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Y lo que tienes aquí influye en todo. Influye en tu actitud,
Influye, hermanos, en todo aspecto. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Proverbios dice, tal cual es su pensamiento, tal es él. La manera de pensar de una persona, hermanos, impacta sin lugar a dudas su forma de vivir. Nadie vive de manera distinta a como piensa. ¿Sabía eso? Amén. A eso es lo que le llamamos nosotros, por ejemplo, como cosmovisión. ¿Y qué es la cosmovisión? La cosmovisión es la manera en cómo interpretamos la vida, el mundo y nuestro lugar en él. Por ejemplo, una persona cristiana tiene una cosmovisión basada en la Biblia, interpreta la vida a partir de la Biblia. Amén, hermanos. Por ese motivo, para el cristiano sabe que con la muerte no se acaba todo. Porque la Biblia nos dice que luego de la muerte hay vida. Hay vida, amén, hermanos, y hay un juicio. Y el cristiano vive la vida a partir de esa cosmovisión. Vive la vida sabiendo que Jesucristo dio su vida por uno, amén, hermano. Y murió en la cruz y resucitó. Y el mismo Señor dijo, estoy preparando moradas para ustedes. O sea, el cristiano es un hombre o una mujer con esperanza. No es un hombre derrotado. Amén, hermanos. Pero aquel que no conoce a Cristo, que no conoce la Biblia, ¿qué dice? La frase del mundo, ¿no? Come y bebe, que la vida es breve. ¿No? No dice, hoy vamos a tomar alguito, vamos a chelear. La verdad, voy a pensarlo. No, hay que disfrutar la vida. Y todavía dicen, de algo nos tenemos que morir. ¿Verdad? De algo nos tenemos que morir, varón. Tú estás preocupado, dice, ¿no? ¿Y cómo terminan luego? Luego que terminan todos, ¿no? Prácticamente, hermano, terminan mal. Viven sin esperanza. Esa frase solamente, de algo tenemos que morir, dice mucho de usted. Dice mucho que usted no ve a futuro su vida. Amén. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Dele fuerte aplauso al Señor. Oiga, cuando entendemos realmente cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas, cuando entendemos la palabra de Dios, entendemos la Biblia. Amén, hermano. Por eso para el cristiano, su pensamiento y la manera en cómo él razona la vida no nace de la cultura, no nace de la opinión personal, sino de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Es la Biblia la cual nos presenta la visión correcta del mundo y nos enseña a interpretarlo desde esa verdad divina. Por ejemplo, el cristiano sabe, aleluya, el cristiano sabe lo que dice la Escritura acerca de quién gobierna este mundo. ¿Verdad? ¿Qué dice la Biblia? Que Satanás tiene engañado al mundo. Que el diablo ciega la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ese es el trabajo de Satanás. Estorbar la obra de Dios. Amén, hermanos. Y hundir al hombre en su pecado. O sea, el diablo está más interesado en promover destrucción que en promover que usted esté aquí, escuchando la palabra, que usted cambie su vida. Eso no es un negocio para el diablo. Al contrario, el diablo se mueve a través de la destrucción del hombre. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que cuando nosotros vemos a la palabra de Dios como aquella que forma nuestro pensamiento, y si forma nuestro pensamiento también cambia nuestra manera de vivir. Amén, hermanos. Fíjese que incluso aquellos que no son cristianos tienen muy pendiente esto y saben perfectamente que esto es verdad. Por ejemplo, hubo un hombre hace muchos años llamado Aristóteles. ¿Le suena ese nombre? Aristóteles era un filósofo muy reconocido. Y él en una ocasión dijo lo siguiente, escuche: el pensamiento condiciona la acción.
La acción determina el comportamiento. El comportamiento repetido crea hábitos. El hábito estructura el carácter y el carácter marca el destino. Todo es un proceso. Va desde el pensamiento, desciende al comportamiento, del comportamiento desciende a los hábitos, de los hábitos desciende al carácter y del carácter desciende a tu estilo de vida. Amén. Mira, si un hombre, así como Aristóteles no era cristiano, si un hombre sin revelación divina pudo discernir que el pensamiento moldea profundamente la vida, cuánto más un cristiano debe comprender la importancia de su manera de pensar, sabiendo que el cristiano ha sido llamado a tener la mente de Cristo y que debemos ser transformados cada día, hermano. Amén. Cuando digo que el cristiano tiene la mente de Cristo, significa que el cristiano, por la obra del Espíritu Santo, ahora posee la mente de Cristo. Esta mente de Cristo, hermanos, no es producto del esfuerzo humano. O sea, tú no puedes hacer algo para tener la mente de Cristo. Es el Espíritu Santo cuando llega a tu vida que pone esa mente en ti. Amén, hermanos. Y la mente de Cristo, que es obra del Espíritu Santo, nos guía, nos instruye, nos capacita para pensar y razonar como Jesús lo haría. Por eso es que algunas personas dicen, oye, ¿cómo has dejado de practicar el pecado? Dice. ¿Seguro tu pastor te mete miedo? No. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está morando aquí. Y si está morando en la vida de una persona, le cambia la mente. Ahora la mente es como la mente de Cristo. Ahora podemos ser guiados, ser instruidos, ser capacitados para pensar y razonar como Jesús lo haría. Amén, hermanos. Por eso la mente de Cristo es una mente espiritual que vive en armonía con la voluntad de Dios. O sea, el Espíritu Santo produce en usted una vida que agrade a Dios. Amén, hermanos. Por eso es importante notar que Dios no solo envió el Espíritu Santo a nuestra vida para santificar nuestra conducta, sino que también lo hizo para transformar nuestra forma de pensar. Amén, hermanos. El Espíritu Santo forma en nosotros la mente de Cristo. Ahora bien, es prudente recordar, hermanos, que nuestra mente debe renovarse constantemente en la palabra de Dios. Por eso les digo, el cristiano que tiene una Biblia y no la lee, no le saca provecho. Amén. Porque a veces se tiene ideas supersticiosas acerca de la Biblia. Yo en una ocasión visitaba a un familiar que tenía su Biblia grandaza. Había comprado una Biblia enorme. Y la Biblia siempre la encontraba yo abierta. Y yo decía, uy, seguro lee la Biblia. Pero la Biblia siempre estaba abierta y de vez en cuando le visité y la Biblia ya estaba cogiendo polvo. ¿Qué sentido tiene tener una Biblia abierta y que se esté empolvando? Y le pregunté, tía, ¿por qué tu Biblia está abierta y está con polvo? Ah, hijito, es que yo lo tengo abierto en el Salmo 91. ¿Sabes por qué, hijito? Porque ese versículo espanta a los demonios. ¡Wow! ¿Espanta a los demonios? Sí. Y en Año Nuevo no espantó a los demonios. O sea, la Biblia está abierta ahí cogiendo polvo, pero las personas que viven en esa casa viven pecando, viven practicando el pecado. O sea, es un error vivir así. A su nombre sea la gloria de Dios. No, la Biblia no funciona así. La Biblia no es un artículo mágico, no es un talismán. Si usted no lee la Biblia, de nada sirve que la tenga abierta, la tenga cerrada o la ponga en su taxi. No sirve así.
La Biblia tiene que leerse, la Biblia tiene que estudiarse, la Biblia tiene que, hermano, vivir, la Biblia tiene que practicarse, hermano. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor. Oiga, alabado sea Dios. Si nosotros no leemos la Biblia, imagínense, ¿qué provecho vamos a sacar? Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso es importante que debemos entender que debemos renovarnos constantemente en la palabra de Dios. Decía en una ocasión, según las estadísticas, que el libro más traducido a nivel mundial, con más ventas en el mundo, es la Biblia. Es el libro más vendido, traducido en todos los idiomas, pero también es el libro menos leído. Qué curioso, ¿no? El libro más importante y es el menos leído. Por eso cuando uno no es cristiano, la Biblia no le importa. Está tirada a un lado, no le interesa. Pero cuando uno es cristiano, ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo, tiene un hambre por la palabra. Amén. Tiene un hambre por conocer a Dios, tiene un hambre por conocer la voluntad de Dios. Y es diferente, alabado sea el Señor. Amén. Cuando estabas en el mundo, no leías la Biblia, te daba igual. Quizás en el colegio llevarse cursos de religión y hacías tu tarea a medias, ¿no? Pero otra cosa es cuando uno la lee de verdad y la entiende, hermano, y empieza a entender y empieza a leer libro por libro, alabado sea el Señor, y empieza a conocer a Dios, cómo es su carácter. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso, para renovar nuestra mente, debemos constantemente ir a la palabra de Dios. Por eso les digo a todos nuestros hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos la Biblia? Amén. ¿Cuántos la leen? Ahí se acaban los amenes. Amén. Gloria a Dios. Ahora, alabado sea el nombre del Señor. Es importante que nuestro llamado no solamente es a memorizar versículos, sino a formar una manera de pensar y de vivir conforme a la Biblia. A veces es fácil memorizar versículos. En el camino del Señor, cuando leemos constantemente la palabra empieza a quedarse acá. Empiezas a memorizar versículos. Y eso empieza de una u otra forma a moldear también tu forma de decidir. Cómo decides de ahora en adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Por eso debemos entender también que es necesario estar renovándonos constantemente en la palabra de Dios, porque constantemente también hay un ataque al pensamiento del creyente. Hay un ataque al pensamiento. Por eso es importante que uno esté consciente de eso, para que pueda hacer una lucha o poner, hermano, gloria a Dios, un bloque de defensa en contra de aquello. Dice la Biblia, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 2. Mire lo que dice la palabra del Señor. Romanos, vamos a Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice la palabra del Señor. Romanos 12, 2. Dice la palabra del Señor, Romanos 12, 2. ¿Qué dice? Mira lo que dice la Biblia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira lo que dice Pablo. Pablo dice, no te conformes a este siglo, sino que tienes que hacer, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este pasaje nos dice que la transformación cristiana ocurre en la medida que la mente es renovada. Amén, hermanos. Por lo tanto, no basta con haber comenzado a pensar como Cristo en algún momento de la vida, sino que debemos renovarnos continuamente. Amén. Porque continuamente también estamos siendo influenciados a pensar como el mundo piensa.
Sí. A veces la influencia del mundo afecta en primer lugar a la manera en cómo pensamos. La vida cristiana, hermanos, es un llamado a no permitir, en primer lugar, que esa influencia llegue a nuestra mente, sino que estamos llamados a permitir que, en primer lugar, la palabra de Dios sea la que moldee nuestra mente. Amén, hermanos. Pasa algo curioso hoy en día. Decía, por ejemplo, un artículo que hoy en estos tiempos el ser humano se ha vuelto poco reflexivo. Es decir, hoy en día el hombre no es dado tanto a la reflexión, sino a lo instantáneo. Los videos que más busca la gente son de apenas 5 minutos a lo máximo. El hombre a veces ya no está acostumbrado a pensar, razonar, sino a recibir todo instantáneamente. Esto se le conoce hoy en día bajo el nombre del scroll dopamínico. ¿Qué es eso? Cuando usted va al Facebook y ve los reels, sube, y está 1 hora así. Y los videos que más interesan son los que tienen corto tiempo. Y es interesante que esa poca reflexión muchas veces nos lleve incluso a los cristianos a no tener tiempo de meditar en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Constantemente debemos de entender que si no renovamos nuestra mente en la palabra de Dios, no vamos a renovar nuestra manera de pensar. Y creo que todos sabemos aquí, o la gran mayoría, de que el mundo influye tu forma de pensar a través de lo que ves y a través de lo que oyes. Amén. Sí. ¿Quieres darte cuenta de eso? Alabado sea el nombre del Señor. Fíjate, por ejemplo, por qué constantemente se repiten ciertos mensajes en canciones, películas. Y de alguna manera eso se va a ver evidenciado en el comportamiento de nuestra sociedad. No es una curiosidad que la mayoría de las músicas más sonadas tengan alto contenido sexual. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Y de qué manera eso puede influir en la mente de una persona? Bueno, vayamos a ver las tasas y las estadísticas de los embarazos prematuros. La cantidad de jovencitas, hogares, donde hay, hermanos, hijos no deseados. Hogares que nacen para ser destruidos. Porque de alguna manera, querramos o no, influye. Amén, hermanos. Y usted está expuesto a eso todo el día. Usted y yo estamos expuestos a eso. ¿Y qué debemos hacer entonces? Debemos renovar nuestra forma de pensar. Amén, hermanos. Cuando el apóstol Pablo le escribe esta carta a los filipenses, Pablo les estaba hablando a cristianos que estaban enfrentando presión cultural. Los cristianos en Filipos, cuando se convirtieron a Cristo, tenían, hermanos, un mundo totalmente diferente o anticristiano. Los filipenses vivían, por ejemplo, en su ciudad se practicaba el politeísmo. ¿Qué cosa es eso? El culto a muchos dioses. En Filipos se practicaba también el culto al emperador, el culto al César. Se practicaba. Y eso era, no es si tú quieres o no quieres, tenías que participar como un acto público, como un acto de lealtad hacia la patria. Si tú no practicabas el culto al emperador, eras considerado un rebelde en la sociedad. Y los cristianos obviamente ya no decían el César es el Señor, sino decían Cristo es el Señor. Cristo es el Kyrios, decían ellos. Amén, hermano. Y muy aparte es que también
los romanos y su influencia habían hecho que muchas de las festividades en Filipos pues eran desenfrenos, excesos en su mayoría. Y ante todo eso, los filipenses tenían solamente como manera de pensar la palabra de Dios. Era lo único. Por eso es interesante que Pablo no les dice, váyanse de Filipos, porque hay mucha contaminación ahí. Pablo no les dice eso. Porque si los filipenses y los cristianos de esa ciudad se iban, ¿quién iba a predicarles el evangelio a esa gente? Amén. Alabado sea el Señor. En lugar, Pablo, de llamar a que se retiren, Pablo les dice algo más profundo. El apóstol Pablo les dice, aprendan a formar su mente. Amén, hermanos. El propósito no era que los cristianos de Filipos escaparan de ahí porque había mucha contaminación, no, sino que estuvieran ahí, predicaran el evangelio, pero no se dejaran ser influenciados por todo ello, porque tenían que estar constantemente renovando su mente con la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y Pablo en esencia les diría algo como esto: si no pueden cambiar la cultura en la que viven, entonces eduquen sus mentes con la palabra de Dios, para que puedan vivir como cristianos y ser luz y dar testimonio a quienes no conocen a Dios. Es decir, nosotros no podemos estar en un trabajo donde todos sean cristianos, el jefe sea cristiano, los demás compañeros sean cristianos. No se puede. Salvo que en algunos casos, ¿no? Pero en la gran mayoría nosotros trabajamos con personas que no son cristianas. ¿Amén? Y no significa que porque tu jefe no es cristiano, tus compañeros no son cristianos, tú renuncies a tu trabajo. No, no te está diciendo eso la Biblia. Al contrario, te está diciendo que en medio de ese trabajo, de ese puesto de trabajo que tú tengas, hermanos, gloria al Señor, que en primer lugar renovar tu mente con la palabra de Dios y dar testimonio a tu jefe, a tus compañeros, que tú eres un siervo de Dios o una sierva de Dios. Amén, hermano. Amén. Alabado sea el Señor. La solución nunca ha sido escaparse, ha sido estar, pero con una mente renovada, dando testimonio, influenciando a las personas para que conozcan al Señor. Amén, hermanos. Es más, cuando Jesucristo ora por sus discípulos, Jesucristo no les dice, no le pide a su Padre en oración que a sus discípulos los saque del mundo. No, Jesús dice que los guarde del mundo. ¿Se da cuenta? Porque vivimos en este mundo, nos movemos en este mundo. Pero ¿qué pasa? No somos de este mundo. No pensamos como este mundo. ¿Se da cuenta? Hay una gran diferencia. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Ahora vamos a ir al punto donde vamos a entender lo siguiente. Pastor, ya me ha dicho lo importante que es la manera en cómo pensamos, porque eso, querramos o no, moldea la forma en la que vivimos, ¿verdad? Es decir, lo que yo alimento a mi mente es con lo cual voy a terminar llevándolo a la práctica. Por eso es que el apóstol Pablo les dice, es importante, y Pablo les da como una especie de filtro para los pensamientos. Amén, hermanos. Pablo les enseña cómo filtrar todo lo que ven, todo lo que oyen. No les dice que ignoren las cosas, sino que las evalúen. Amén, hermanos. Vamos un momento a Filipenses 4:8. Ahí es donde el apóstol Pablo dice lo siguiente a los cristianos de Filipos. Filipenses. Hermanos, todo lo que es verdadero, Ajá. todo lo honesto, todo lo justo, Mira lo que dice Pablo. todo lo puro, Gloria. todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, hay virtud alguna, si algún digno de alabanza y es pensar. Amén. ¿Lo tienen ahí en sus Biblias? Mira lo que dice Pablo. Por lo demás, hermanos, comienza ahí un primer filtro. Todo lo que es
verdadero. Oiga, todo lo que es verdadero. Ese es un filtro para la manera en cómo piensa. ¿Sabes por qué? ¿Qué está diciendo Pablo con todo lo que es verdadero? Eso se refiere a lo que está de acuerdo a la verdad de Dios. Yo tengo que preguntarme cada vez que veo o escucho algo, ¿esto es verdad delante de Dios? ¿Sí o no? ¿Esto será verdad delante de Dios? ¿Sí o no? Porque hoy en día se está tomando muy en cuenta lo que es el relativismo. O sea, hoy en día, gloria al Señor, ya no se puede decir si algo es verdad o mentira, sencillamente, ¿no? Pero cuando nosotros vemos algo, escuchamos algo y sabemos que eso no es verdad delante de Dios, hay que filtrar eso. No edifica, no ayuda. Amén, hermanos. Hoy en día, por ejemplo, se dice que hay más de cuántos géneros, ¿no? Ya no es solo hombre y mujer. Y para una persona que le preguntes eso y te dice, no, hay muchos. Pero un cristiano cuando medita y dice, ¿será verdad eso? ¿Qué dice la Biblia de eso? ¿Será verdad ese pensamiento, esa idea? ¿Será verdad delante de Dios? ¿Verdad o mentira? Mentira. ¿Y qué debo hacer entonces? Filtrarlo. Esto no me edifica, porque no es verdad delante de Dios. Amén, hermanos. Primer filtro, todo lo que es verdadero. Segundo, todo lo honesto. Cuando Pablo dice todo lo honesto, está hablando de pensar o considerar lo que es honorable, respetuoso o digno. Es decir, esto que permito en mi mente, ¿me acerca más a Dios o me aleja de Él? Es importante meditar en eso. Lo que estoy permitiendo en mi mente, lo que estoy permitiendo a mis ojos, ¿me acerca más a Dios o me aleja más de Él? Amén, hermano. Cuando te pones a pensar, ¿lo que piensas te acerca a Dios o te aleja de Dios? Pablo decía algo interesante y decía Pablo que la conciencia o nos acusa o nos defiende. La conciencia te dice que lo que tú haces no está bien y no puedes silenciar a la conciencia. Amén. Decía en una ocasión un autor, no hay almohada más cómoda que una conciencia tranquila. Porque aquel que no tiene la conciencia tranquila no duerme, está preocupado, está constantemente mirando, está tenso, porque la conciencia no está limpia, no está tranquila. Amén. Alabado sea el Señor. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿esto que permito en mi mente me acerca más a Dios o me aleja más de Dios? Amén, hermanos. Pablo dice todo lo que es honesto, todo lo verdadero. Luego dice Pablo, todo lo justo. Otro filtro del pensamiento. Fíjese usted, pensar en lo justo, hermanos, es evaluar cada cosa desde el punto de vista de Dios. Es decir, esto que permito en mi mente, ¿merece la aprobación de Dios o su desaprobación? ¿Dios aprobará esto que estoy haciendo o lo desaprobará? Amén. ¿Qué dice su mente? ¿Cómo dice su conciencia? La manera en cómo estoy viviendo, ¿Dios aprobará mi estilo de vida o lo desaprobará? Amén. Si eres casado, ¿cómo estás tratando a tu esposa? ¿Dios aprobará el trato que le das a tu esposa o te desaprobará? Y si tienes familia, ¿Dios aprobará cómo tratas a tus hijos o te desaprobará? Si tienes a tu cargo un hogar, ¿Dios aprobará si eres responsable o si eres irresponsable? La manera en cómo vives,
merecerá aprobación o desaprobación de parte de Dios. En una ocasión, un joven le preguntó al pastor, pastor, le dice el joven, pastor, ¿puedo ir a la discoteca? Me han invitado unos amigos y quiero ir a la discoteca, pastor. ¿Puedo ir? Y el pastor le dice, mira, hijo, si al lugar donde tú puedes ir, puedes decir con orgullo que le vas a dar la gloria a Dios, hazlo. Y el gran inconveniente era, ¿puedes darle la gloria a Dios en ese lugar? ¿Puedes darle la gloria a Dios con lo que haces en tu vida? ¿Yo puedo irme a la cantina y voy a darle gloria a Dios? No. ¿Por qué no? Porque eso, ¿qué tendría que ver desde el punto de vista de Dios? Su desaprobación, no su aprobación. Ahora, ¿qué buscas? ¿La aprobación del hombre o la de Dios? Pero acuérdese bien, muchas de las cosas que Dios aprueba, no lo aprueban los hombres. Amén. Porque a veces muchas personas buscan, luchan por la aprobación de los hombres, sin saber que su vida delante de Dios está desaprobada. Amén, hermano. Por eso tenemos que preguntarnos, la manera en cómo pienso, la manera en cómo vivo, ¿merece la aprobación o la desaprobación de Dios? A su nombre sea la gloria del Señor. Dice luego el apóstol Pablo, luego de todo lo justo, ¿qué dice? Todo lo puro. Oiga, todo lo puro. Hay un filtro ahí. Pensar en lo puro es pensar sin contaminación. Una mente libre de impurezas. ¿Sabe que la mente se contamina constantemente? Rápidamente. Algunos podemos decir, pero todos lo hacen, no tienen nada de malo. Por eso es que es importante renovar el conocimiento. Hoy en día mantener la santidad de la mente es un asunto vital. Acuérdese que la manera en cómo pensamos influye en la forma en cómo vivimos. Si tu mente no está pura, no está limpia, tu mente está sucia, eso lo vas a manifestar por tu boca. No en vano dice la Biblia, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿De qué hablas constantemente? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas con los amigos? ¿De qué hablas? ¿Cuáles son tus temas de conversación? Eso es lo que hay en tu corazón. Algunos dicen, nadie puede juzgarme, solo Dios me puede juzgar. Sí, Dios te puede juzgar, pero tus labios declaran lo que hay aquí dentro. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Sí. Por eso dice, mira lo que dice Mateo 5:28. Abra su Biblia. Estamos en el filtro de todo lo puro. Amén. ¿Qué dice Mateo 5:28? Gloria al Señor. Mateo 5:28. Versículo 27 y 28. Vamos a leerlo completo, ¿ya? Hasta el 29. Mateo 5, versículo 27 al 29. Búsquelo en su Biblia, hermano. ¿Qué dice? A ver, vamos a leerlo. Dice Jesús, nuestro Señor Jesucristo dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Qué es el adulterio? Cuando una persona establece una relación estando casado con otra persona. Eso es el adulterio. Ahora Jesús dice, ustedes escucharon, no cometerás adulterio. Y todos los judíos dijeron, eso sí he cumplido, Señor. Yo le soy fiel a mi esposa, dice, ¿no? 100%. Ahora, ¿qué dice el 28? Jesús dice, pero yo os digo
que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dice el 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mira, Jesús dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Esa palabra codiciarla va con un énfasis a desearla. Cuando tenemos una mente contaminada, nuestros pensamientos nunca van a ser limpios. ¿Usted sabe lo que es la lujuria? Jesús dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró. Ya está el pecado hecho. Pero no le he tocado. Pero delante de Dios, la intención ya es un pecado. Ya la miraste, ya la codiciaste en tu corazón. Fíjese que el pecado no solamente está en el acto, ¿verdad? El acto ya es el pecado consumado, pero todo empezó aquí. Cuando un hombre va a engañar a su esposa, primero lo piensa. Amén. No es que de frente se va y ya, no, primero lo piensa. Primero hay una codicia, primero nace en la mente. Hay un esquema de todo lo que se traza. Y Satanás es muy astuto. Por eso es importante tener pureza en la mente. Amén. Y esto es algo con lo que debemos luchar. Porque aquí luchan hombres y mujeres. Tu pensamiento. Amén. Tu manera de pensar. Por eso hay que tener cuidado con lo que vemos en el celular. A veces cuando no tenemos un cuidado, podemos estar alimentando la mente de inmundicia que tarde o temprano te va a llevar a una cosa. Tarde o temprano. De lo que tú alimentes tu mente, eso te va a llevar a practicar de alguna manera el pecado. Amén, hermanos. ¿Cuántos cuidan lo que ven? ¿Cuántos cuidan lo que escuchan? Filtro todo lo puro. Amén, hermanos. Pablo dice también todo lo amable. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso significa pensar y responder con gracia incluso frente a quienes nos ofenden, a nuestros enemigos. No albergar deseos de venganza en el corazón. La venganza, ¿dónde nace? En la mente también. Le voy a hacer lo mismo. Le voy a hacer igual, de la misma forma, la misma manera. ¿Dónde empezó eso? ¿Qué pasa luego cuando se ocurre, cuando hay casos en la televisión que salen, ¿no? Que a veces terminan con la vida de la persona. No sé qué hice, no sé qué pasó, no sé qué hice. Se me nubló la mente. No todo nació aquí. Por eso es que hay que tener un filtro, hermanos. A su nombre sea la gloria de Dios. Todo lo amable. Hay que renovarnos, alabado sea Dios. Finalmente, podríamos decir muchos, pero pastor, voy a tener que examinar todo, qué tedioso, no se puede. Además, en estos tiempos es difícil, mira todo lo que estamos viviendo. Oiga, pero hubo un hombre en la Biblia, un muchachito en la Biblia, un jovencito en la Biblia, llamado Daniel. Daniel vivía en Babilonia.
Y Babilonia era una de las ciudades, hermanos, más perdidas en un sentido. Babilonia era sinónimo muchas veces de desenfreno. En Babilonia había brujos, había, hermanos, totalmente perdición. Y ahí fue llevado Daniel. A Daniel, cuando fue llevado a Babilonia, se le cambió el nombre de Daniel a Belsasar. Se le enseñó la cultura de Babilonia. Se le enseñó a hablar como babilonio. Pero fíjese algo muy importante. A Daniel lo quisieron hacer babilonio, pero no pudieron. ¿Sabe por qué? Porque en ningún momento Daniel permitió que la influencia de Babilonia llegara a su mente. Y hay algo que dice Daniel. Busquen su Biblia, Daniel 1:8. Mire lo que dice el profeta Daniel. Daniel, amén. Profeta Daniel. ¿Qué dice? Daniel 1:8. ¿Qué dice? Y Daniel propuso en su corazón. Ahí está. ¿Qué propuso en su corazón? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mira, es interesante lo que dice Daniel. Dice que Daniel propuso, o sea, él mismo se propuso a él mismo no contaminarse. Amén, hermanos. Babilonia no lo pudo, hermanos, moldear porque no logró conquistar su pensamiento. Su vida fue diferente porque su forma de pensar estaba anclada a Dios y su verdad. Amén, hermanos. Mira, Daniel no ponía excusas como si hubiera sido Daniel como uno de nosotros. ¿Qué hubiera dicho, hermano? ¿Qué hubiera dicho Daniel si fuera uno como de nosotros? ¿Qué hubiera dicho Daniel? Así soy, así voy a morir. ¿No? La clásica. Así soy, a mí nadie me cambia, dicen, ¿no? Pero Daniel no, Daniel dijo, Daniel propuso. ¿Sabe qué es proponer? ¿Qué es proponerse a uno mismo? ¿Ah? La alimentación propuso para que coma otro tipo de alimentos que él consiga. Y él que proponga alimentos de acuerdo a como le gusta a Nabucodonosor. Fíjese que Daniel dice que la Biblia, él se propuso, o sea, él por su propia voluntad. Él dijo, aunque esté viviendo en un mundo contaminado, yo no voy a vivir igual. Aunque esté viviendo en Babilonia, no voy a vivir igual a Babilonia. ¿Por qué? Porque yo conozco a Dios. Porque yo le sirvo a Dios. Porque, hermano, era fácil para Daniel poder, hermanos, vivir conforme a la manera y a la cultura de Babilonia, pero dice que Daniel propuso en su corazón internamente no contaminarse. Cuando usted se propone internamente agradar a Dios y se alimenta de la palabra de Dios, algo tiene que pasar en su vida. Usted no puede vivir igual. Amén, hermanos. Lo que pasa es que muchas veces, alabado sea el Señor, hemos a veces, hermano, dejado de proponer en nuestro corazón. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Yo he conocido, hermanos, personas con adicción a las drogas. Cuando tú conversas con ellos, muchos tú le dices, oye, ¿por qué no cambias? ¿Por qué no cambias? Tú sabes que lo que haces está mal. Tú sabes que lo que consumes te está destruyendo. Tú sabes que tienes familia que llora por ti, por la situación en la cual te ven, en la cual te encuentran. ¿Por qué no cambias? ¿Y sabe qué responden muchos de ellos? Si supieras cuántas veces he querido cambiar, pero no puedo. No puedo, dice. Y es que también la realidad es que muchas veces uno se excusa. Y si vamos a poner excusas, no vamos a enfrentar la realidad. Amén, hermanos.
Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y Dios lo honró. Dios honró cuando Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Dios honró esa motivación de su siervo. Dios honró aquello que Daniel había propuesto en su corazón, porque fue del agrado de Dios. Amén, hermanos. ¿Por qué no te propones ser un cristiano auténtico, verdadero, fiel al Señor? ¿Por qué no te propones ser un padre ejemplar para tu familia? ¿Por qué no te propones ser un verdadero discípulo de Cristo? ¿Por qué no te propones, hermano, a santificar tus ojos, a santificar tu mente, a dejar de lado las excusas, alabado sea el Señor, a ponernos, como se dice, alabado sea Dios, en la brecha y decirle, Señor, yo propongo en esta noche, en mi corazón, agradarte. A pesar que, Señor, mis amigos se molesten, a pesar de que mi familia a veces me tilde de loco, pero yo voy a proponer en mi corazón agradarte a ti antes que a los hombres. Amén, hermano. Y cuando usted decide honrar a Dios, Dios también toma esa palabra y lo ayuda a usted. Dios lo ayuda a usted. Por eso, si usted no es cristiano, su mente no ha sido renovada, usted puede salir de la iglesia, haber escuchado palabra de Dios y vivir su vida igual, hundido en el pecado. Y quizás preguntándose muchas noches, ¿por qué mi vida no cambia? ¿Por qué sigo estando en la misma condición? Yo no quiero hacer daño a mi familia, pero sin querer lo hago. Hasta que uno se entrega a Cristo, se arrepiente de sus pecados y viene el Espíritu Santo a morar a tu vida. Ahí hay un cambio de pensamiento, ahí hay un cambio de vida. No se trata, hermanos, simplemente de ser un hombre religioso. Se trata de que la vida de Dios esté en ti. Amén, hermanos. Porque cuando Dios envía su Espíritu Santo a tu vida, tú no puedes ser igual. No puedes. Porque el Espíritu Santo que ha venido a morar a tu vida, ahora te guía hacia lo que a Dios le agrada. Y si a lo que Dios le agrada, hermanos, es dejar la bebida, lo vas a dejar, aunque no quieras. Alabado sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Finalmente el apóstol Pablo les dice a los filipenses, lo que oíste, lo que viste, lo que escuchaste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Antes de vivir como cristiano, primero tienes que pensar como uno. Y para pensar como cristiano no se basa solo en estudiar, tienes que tener al Espíritu Santo. Amén, hermano. Tienes que tener al Espíritu Santo. ¿Y cómo tengo el Espíritu Santo, pastor? Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu mirada y tu confianza en Jesucristo. Amén, hermanos. Y el Espíritu Santo vendrá a morar a tu vida y ya no serás el mismo. Amén. Para la gloria de Dios, hermano. Alabado sea Dios. Por eso es importante, Pablo les dice, por eso, filipenses, primero eduquen sus mentes. Primero renueven su mente, renueven sus pensamientos para que puedan vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo quiere salir usted de aquí? ¿Su mente igual o renovado? Renovado. Pero tengo buenas noticias para usted. Tenemos a un Dios que oye, a un Dios que escucha, a un Dios que escudriña el corazón, a un Dios que conoce tu necesidad. Alabado sea el nombre del Señor, porque tenemos un Dios vivo. Amén, hermanos.
Y Dios nos recuerda en esta noche, renueva tu forma de pensar. Renueva tu forma de pensar. Quizás el diablo amoldó tu mente en el mundo de tal manera que en lugar de hacerte bien te destruyes a ti mismo. Pero ahora en Cristo, el Espíritu Santo te guiará a renovar tu mente en la palabra de Dios. Tendrás aprecio por las cosas de Dios, por tu familia, por tu esposa, por tu hogar. Alabado sea el Señor. Es algo diferente, hermano. Amén, hermano. Pónganse de pie. Bendito sea el nombre del Señor.